Bueno, ahí le escribí. Por acá estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Cari? Bien, perdón que llego tan tarde a la reunión. Estoy con una compu nueva y me pedía una actualización. Ah, Qué lindo verlas, qué hermoso. un gusto, yo también. A verlos. A ustedes, a todos. Gracias, Javier, gracias. Qué lindos. Mucho gusto. Karina conoce la Feria del Libro del Taborín, ha estado siempre acompañando con la presencia de algún autor, Claro. con la presencia también de la editorial y de la librería para enriquecer y sumar a lo que es básicamente lo que nosotros conocemos. Siempre conocemos ahí nomás, profes de lengua, y siempre Karina nos aporta alguna otra voz nueva que nos lleva al aula a disfrutar. Gracias. Bueno, somos todos compañeros de barco. Todos compañeros de barco. Así es. Bueno, yo voy a hacer una presentación formal, les doy las buenas tardes a todos los que están viendo esta transmisión, a las autoras, a Karina, la editora de Comunicarte, a los profes, a los chicos que se han sumado. Y bueno, en el marco de la Feria del Libro del Colegio Gabriel Taborino nos toca reunirnos de esta forma, de manera virtual, a la distancia, pero con las mismas ganas de encontrarnos, como decía Susana hace un momento, hace ya 21 años que se hace esta Feria del Libro de manera interrumpida, y este año bajo unas lecturas virtuales, lecturas reales, decidimos encontrarnos con ustedes en una propuesta en la cual los chicos de cuarto año de colegio secundario han leído el libro La Hora del General, está acá, La Hora del General y otras miniaturas, está escrito por María Teresa Andrueto, ilustrado por Claudia Lenganti, y están presentes los dos, así que los saludo ahora formalmente. Bueno, recién decía que dije autora e ilustradora, pero a mí me parece que dice que sale construido. Sí, sale un poco acoplado el sonido. Sí, se te escucha mal. Ah, bien. Me parece que toma el audio de tus parlantes también, lo capta tu micrófono, David. Entonces es como que genera mucho ruido. Si usaras auricular con micrófono, capaz que ayuda. A ver. Me voy a poner el auricular, un segundo. ¿No? Que tenemos especialistas en todo acá adentro. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, perfecto. Excelente. Ah, bien. Bueno, muchas gracias, José. Esto de dar clases durante todo el año a través de alguna plataforma o a través de la virtualidad nos ha hecho técnicos, y si no somos técnicos, siempre hay un profe se la ingenió para salvar la situación. Así que bueno, continúo con la presentación. Básicamente recién decía que contamos con la presencia de las dos autoras, y yo pensaba en que es un libro de cuentos que está ilustrado, y a las dos las mencionaba como autoras porque cada página del libro La Hora del General impacta en la mirada de una manera particular. Entonces los personajes adquieren una forma a través de la palabra y un volumen a través de la imagen que junto con la brevedad de los textos hace que nos quedemos con una impresión muy fuerte del libro. Así que bueno, ya vamos a conversar acerca del libro, y aunque las dos tienen una larga trayectoria en el campo de la literatura y de la ilustración, quería comentar una partecita pequeña de su biografía. Claudia Legnassi
Es artista plástica, se dedica a la ilustración de obras infantos juveniles hace más de 3 décadas. Sus obras están expuestas en museos, además de haber hecho ilustraciones para Editorial Comunicarte, también aparecen imágenes suyas en otras editoriales, como el Fondo de Cultura Económica, SM. Yo creo que si uno hace una especie de revisión en su biblioteca de la infancia, es muy probable que la haya conocido y que se haya maravillado con sus imágenes y lo haya acompañado durante su crecimiento. En el caso de María Teresa Andrueto, por su parte, es como una de las escritoras más importantes que tiene la literatura argentina, no solo por su trabajo en el campo de la literatura infanto-juvenil, sino por su trabajo a nivel ensayístico, poético, por sus novelas para adultos. Es una de las creadoras y fundadoras del CEDILIC, del Centro de Difusión e Investigación de la Literatura Infanto-Juvenil, y ha recibido numerosos premios. Creo que una de las participaciones más importantes y más recordadas fue su cierre en el evento, en el congreso que se hizo de la lengua, que se hizo en Córdoba. Así que, bueno, es un placer tenerlas acá con nosotros. Respecto al libro, es un libro que tiene siete relatos breves, escritos como en prosa y en verso, y están ilustrados. A veces parte de la ilustración se proyecta sobre la otra página y va como acariciando o envolviendo las palabras. Y a mí básicamente me surge la duda y quería preguntarles cómo trabajaron juntas en este libro, en la creación de este libro. ¿Querés empezar, Claudia? Primero que hable María Teresa, acá la que... Si no, la Yo situación fue Karina. Claro, ella nos unió. Doctora. Yo le ofrecí a Karina los cuentos y ella me dijo, ¿te gustaría que haga el arte de ilustración Claudia? Y yo, de Claudia, tengo doble premio, digamos, con su participación, porque yo sé, y eso es algo, ya lo he dicho otras veces, pero eso es algo muy bueno para mí, no solamente para mi persona, sino pienso para los proyectos de ilustración. Yo sé que ella ilustra solo cosas que le gustan, digamos, ¿no? Sobre todo sus propios proyectos y de otros, cosas con las que acuerda. Y eso, yo le dije eso a Karina, bueno, siempre que a ella le guste. A mí me parece que desde el punto de vista ético y estético, ese posicionamiento de un artista ilustrador es magnífico, digamos. Ese coraje de decir, no, todo no, yo tengo que tener, como, a mí me parece que parte del arte, de lo que un ilustrador hace, está no solo en lo que hace, sino en relación con qué texto dialoga. Ya lo he dicho otras veces, Claudia me ha escuchado con eso. Así que yo me siento muy premiada por eso. Y bueno, Karina le pidió a ella dijo que sí, por lo visto. Y bueno, y lo que ha hecho es magnífico, porque bueno, yo conozco su trabajo, siempre es magnífico. Y bueno, que esté ahí acompañada y acompañando mis cuentos en esa interrelación de las dos, me encanta. Bien, Ahora, Claudia. No, cuando Karina me lo dio, bueno, primero debo decir que lo que me encantó fue el título, ¿no? Porque siempre el título, bueno, en realidad uno con el título se da cuenta qué va a haber adentro, o sea, ajá. El título es malo, lo de adentro es malo. Esa es mi experiencia, ¿no? El
el título, o sea, la obra del general me pareció hermosísimo. Y el tema de pequeñas miniaturas, era como, yo pensaba que era como que uno abría una cajita, ¿no? Así de fiebre, y había como pequeñas cositas adentro. Bueno, ya resultó un poco así el texto. Y lo que dice María Teresa es que, bueno, no es que yo me ponga en una posición exquisita, sino que, bueno, el tiempo tiene un límite, no hay tiempo eterno. Llega un momento que uno tiene que realmente disfrutar lo que hace. Cuando los textos no tienen buena estructura, no están bien escritos, para uno realmente yo podría hacerlo igual y decir, bueno, ¿qué me importa? Trato de que la ilustración sea buena, pero es muy difícil y además es algo que no te permite un crecimiento. O sea, para mí cada libro tiene que ser un crecimiento. Yo no puedo hacer lo mismo que hacía el año pasado, porque es como si me hubiera agarrado el COVID, ya está. O sea, sí, la verdad es que cada libro tiene que ser una experiencia y que te lleve a otros lugares de uno. Por ejemplo, no sé, de todos los personajes del libro, yo cuando ilustro trato de hacerlo desde primera persona, o sea, de sentirme yo ese personaje, no de ponerme desde afuera como un observador, sino estar adentro. Siempre elijo uno y casualmente el general es el que está más distante de mí, o sea, en la otra punta, es como allá abajo, cruzar toda la tierra, ahí está el general. Pero la verdad es que fue el que más me fascinó tratar de sentirlo, porque era lo más complicado. ¿Cómo hacía yo, una persona como yo, para sentirme una represora, una tipa Claro, sí. tremenda? Y bueno, está bien, me costó un poco, ¿no? Pero fue el que más disfruté, porque los otros no eran distantes, tan tremendamente distantes de mí. Entonces, ese fue el que más disfruté. Yo por ahí pensaba justamente en relación a esto que vos decías, Claudia, de la imagen del general, que cuando Karina me mostró el libro, cuando la primera vez que lo leí, yo lo doy vuelta, el libro es acá se los muestro para que lo vean todos, y cuando uno lo da vuelta al libro, aparece como edad recomendada, no sé si se alcanza a ver, los 8 años, a partir de los 8 años, dice. Nada, yo me acuerdo que lo había leído en mi casa y cada cuento me parecía que me interpelaba en muchos sentidos y nada, encontraba una carga simbólica, en algunos casos más transparente, en el caso del cuento del general, de la obra del general, pero después en otros relatos, en el relato del payaso, en el relato del dragón, ahora digo los títulos, en el remedio, o el dragón que vino del norte, encontraba toda una simbología que me hacía pensar y me dejaba inquieto en la lectura, como suelen pasar con los poemas. No sé si les pasa con los libros de poesía, que uno no puede leer todo un libro de poesía, sino que lee 2 poemas y ya es como que necesita digerirlos y esa digestión es larga. Entonces, me parecía eso como que dudaba de que fuese un libro para niños. Eso que decís está muy bueno, porque, digamos, eso rompe encasillamientos, porque a lo mejor con la compañía de un maestro puede un niño leerlo, depende de qué niño, pero también le resuena a un grande o a un adolescente. A mí me gusta eso, digamos, que sea, es más, hay algo también de eso que tiene que ver con una manera de estar en lo que sería la literatura para chicos, para jóvenes, una manera de estar
Los franceses llaman literatura pasarela a una que puede leer un chico, un joven, un grande, digamos, puede ir y venir. Bueno, eso. Y esto que decís de la condensación y la cuestión de el cruce con lo poético, esta idea de miniatura, de cosa chiquita pero simbólica que se expande, eso también es como un piropo, digamos, de escritura, porque realmente, bueno, qué sé yo, por ahí la cuestión no es tan rígida, los casilleros no son tan rígidos, tampoco las ilustraciones de Claudia, ¿no? Podrían estar, bueno, podrían estar en un museo, podrían estar en un libro para adultos, podrían estar en, bueno, y eso a mí personalmente me gusta como forma de trabajar las formas. Bien. Sí, Ahí, sí, Claudia. perdón, digo que yo concuerdo con eso. A mí me gusta mucho porque, no sé, es una manera como más genuina, más sincera de estar en el trabajo. O sea, cosas, sino de, ay, si es para niños, colores brillantes, diminutivos, cositas, digo, eso a mí me parece terriblemente peyorativo para un niño, porque un niño tiene capacidad de por ahí encontrar otras cosas que nosotros no vemos a lo mejor ya como adulto en ese texto. Hacer unas preguntas que a lo mejor a nosotros no, y también con la guía de un maestro, no sabemos qué huella maravillosa le puede dejar. Por ahí se le ocurre, no sé, a los 17 años decir, voy a ser escritor o ilustrador, uno más para nosotros, muy bien, o sea, ¿qué semillita pone uno en esos chicos cuando se trabaja de esa manera? Como no pensando en el producto, ¿para qué? Porque si no es como, bueno, libros para mujeres, libros para varones, libros para niños. Eso a mí no sé, no me gusta. A la vez también, digamos, cuando le doy a la editorial, digamos, a Karina en este caso, los cuentos, eh, yo no tengo yo no objeto, ella sabrá en qué lugar lo pone, si le interesa, si lo acepta, sabrá en qué lugar lo pone, a qué lectores intenta dirigirse, o luego pasará que a lo mejor, digamos, lo leen más lectores que no se había previsto, o sí. Digamos, el libro sigue un camino que ya no es el momento de creación, ¿no es cierto? Yo por mi parte no tengo ningún problema en que ella ponga la editorial ponga esa edad, o ponga más, o ponga menos, o no ponga. Digamos, ahí está ofrecido al otro, o a los otros, esos cuentos, y bueno, ningún libro es para todos. Cada libro Bien. encuentra sus lectores. Y bueno, y ahí sale un libro al mundo a ver cómo le va. Ahí quería ya que la mencionaban a Karina, quería preguntarle cómo fue recibir el libro, la primera lectura, y cómo fue recibir las imágenes y verlas por primera vez, y si nos puede compartir algunas, pero cómo han sido esas experiencias desde el lugar de la primera lectora y la primera contemplación de las obras. Bueno, de nuevo, buenas tardes. Me quedo, antes de responderte, David, quería resaltar dos cosas que dijeron una y otra vez Claudia y María Teresa. Claudia dijo, tengo que sentirlos a los personajes, sentirlos. Yo le agregaría, porque me parece que lo hace, encarnarlos. Creo que ella se debe caracterizar de general en su casa y andar con paso de 1 metro hasta que los encarna y entonces les salen de adentro. Ustedes no saben lo que es el estudio de Claudia en su casa, que además es toda una obra de arte, no hay rincón que se salve del arte. Es muy hermoso eso, y eso sale. Y nombraban recién las dos
que a lo mejor leyendo un libro hecho con calidad, con pasión, con lo que nombró también María Teresa, con ética y con estética, a lo mejor saquemos, creo que dijo Claudia, un ilustrador, o saquemos un autor, un escritor, y yo agrego, o saquemos un lector. Y un editor. El lector también, claro. Saquemos un lector, ¿sí? Bueno, sacan muchos lectores, ¿no? Ahí está David, tipo, ¿no? Sí. Claro, muchos lectores como los que están participando de la reunión de la que disfrutamos todos. Entonces, bueno, para mí eso es muy importante. Creo que hay que trabajar en eso y valoro muchísimo lo que se hace por sacar lectores. Cuando les acercamos libros de calidad, como es el caso de La Hora del General, que si quieren les voy compartiendo un poquito, a ver si me sale. No creeráis vosotros que yo tengo algún tipo de destreza en esto. Todo lo contrario. A ver, un compartir pantalla, una ventana, acá, piti piti, compartir piti. ¿Lo ven ahí? No, yo no. Ahora sí. Ahora Ahí se está sí. presentando. Ahora sí A va a ver estar. si Ahora ve sí. más o menos, bueno, más o Sí. menos decente. Sí. Bueno, cuando llegaron estos relatos, me acuerdo que María Teresa me había enviado los pececitos de oro que fue el único que finalmente no entró en el volumen. Esa fue la historia. Y luego generosamente me acercó varios otros que ya habían tenido una edición anterior y La Hora del General, que es y era hasta ese momento inédito. Y también por ética le agregamos y otras miniaturas, eso lo propuso ella, porque hay un libro anterior donde se incluyen varios de estos relatos que se llamaba Miniaturas precisamente, pero que casi no circuló en el país. Por eso esa advertencia al lector que la sigue mucho es también un acto de honestidad, y lo digo porque además de haber hecho ese cierre maravilloso en el Congreso Internacional de la Lengua Española, me parece que esa palabra con H grande, 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 capitular, la define muy bien a María Teresa, y me gusta nombrarlo, ahora que está escuchándonos. Gracias. De nada, de nada. La Hora del General es un libro bello porque tiene un abanico, y cuando me empezaron a llegar, bueno, los textos primero y por supuesto, y después el convite a Claudia que dijo, claro, Karina, yo soy feliz, me regodeo entre estos textos, ya empiezo a ver las imágenes, y bueno, empezaron a llegar esas imágenes que tienen una reminiscencia oriental. Ella elige una austeridad muy marcada, se vale de muy pocos colores, y tenía todos para tomar en la paleta que le ofrecía la editorial. Entonces, bueno, empecé a ver esa sutileza, la empecé a compartir con María Teresa, estos collages que ella propone desde lo digital. Bueno, se fueron haciendo páginas, y desde un principio estaba pensado para hacer un libro que integra la colección Luz Verde para Leer. Fíjense, luz verde para leer. Acá en la sala está el joven David Bolog, que también nos ha hecho el honor de cedernos un texto que se llama Cicatrices, que integra esta misma colección Luz Verde para Leer, que es otra maravilla, es otra joyita, ¿no? La verdad es que, bueno, me hacen el honor los que están compartiendo como autores e ilustradora Claudia, el hecho de elegirme como editora y a la editorial como espacio, como casa. Bueno, eso fue lo que sentí. Un enorme trabajo para sintetizar simbólicamente los textos de María Teresa. Es muy rico lo que se puede encontrar en el trabajo de Claudia. Hay que leerlo una y otra vez, como todo lo bueno, como toda obra de arte. Por eso me parece singular este libro. O sea que yo quisiera decir con respecto al arte gracias Karina, con respecto al arte de Claudia, también se da como añadido algo muy interesante, que es que ella, los cuentos tienen esa reminiscencia oriental, y es que ella estuvo verdaderamente en Oriente, cosa que, bueno, en Japón, ¿no? En Japón, Claudia, y eso... bueno, no mucha gente va y está una temporada en Japón y ve, Sí. claro, ve vestidos, teatro antiguo,
recurso que viene a alimentar toda la vida y la experiencia estética de una artista que viene a alimentar las ilustraciones. Eso me pareció, cuando ella contaba estas idas a Japón, no, me aluciné realmente. María Teresa, tal vez no ha estado mucho tiempo en Japón. No sé si has estado en Japón, María No, Teresa. nunca. Todavía no. Bueno, desde la lectora enorme que es, desde esa atalaya que ella habita, que es su biblioteca, ha visto el mundo. Por supuesto, ha recorrido muchos países, sobre todo en estos últimos años, desde donde tanta gente la ha solicitado, y ella gentil y generosamente ha ido, porque también sé de que va a un país minúsculo que se llama Rafael García, y en ese país minúsculo que está en el medio de la provincia de Córdoba, hay una escuelita aún más minúscula que es multigrado, y ahí ella ha sido muy feliz. Así como va a ese lugar, va a Bolonia a recibir su premio, Hans Christian Andersen, con el mismo barco va con el mismo barco, y creo que va con el mismo overol, porque se viste de overol. Y eso es muy interesante. Y no estoy haciendo gala o tirándole flores, ¿no? Creo que estoy diciendo, bueno, además estoy diciendo sinceramente lo que pienso y siento, pero creo que estas son las palabras que elijo. El trabajo de Claudia da cuenta de todo su camino. Su estación en México es muy importante también. Y entre las dos nos muestran el mundo. Y en este libro cabe el mundo. Yo por ahí quería preguntarles a las dos, antes de darle la voz también a los otros participantes de la charla y a los chicos especialmente, quería preguntarle a Claudia cómo se decide una técnica a la hora de ilustrar, porque yo había, gracias a algunos programas que a nivel nacional hubo, de llegada de libros a los colegios, especialmente a los colegios públicos, a los colegios que están en las periferias. Yo recibí muchos libros en algún momento, digo yo, en realidad era el profe de lengua nomás, pero el colegio recibió muchos libros, donde estaba, por ejemplo, Tuk Stuk, o La Niña y la Gata, en donde hay otro estilo a la hora de ilustrar. ¿Cómo se toma la decisión, esto que decía Karina al principio, de hacer el collage? ¿Eso se decide, se experimenta, son etapas? ¿Cómo se opta por una determinada manera de encarar un trabajo de ilustración? Bueno, mira, por un lado, esos libros que vos nombrás pasaron hace 5 millones de años. Fueron hace tanto tiempo que, bueno, era otra persona, ¿no? De todas maneras, ahora lo que vos me preguntás, es muy difícil como contestarte así con una fórmula, porque es algo que es una especie como de interacción que yo tengo entre lo que yo puedo saber técnicamente o como profesional de esto, pero es una mezcla con lo que yo siento, o sea, porque a mí, bueno, este es el segundo libro que yo hago de María Teresa, y a mí lo que más me gusta es que ella al menos en las cosas que yo ilustré, ¿no? Tiene como la palabra justa, ¿no? O sea, la palabra justa que a mí me lleva a un mundo, me lleva a sentir cosas y imaginar. Y no es gratuito que elegí pocos colores, a lo mejor, porque yo sentía que tenía que tratar de transmitir todo eso que yo sentía, también como acotado, que es un poco lo que yo sentía del libro. O sea, que yo podía sentir muchas cosas sin que ella me dijera qué tengo que sentir. Que es hay un poco donde la cuestión hace agua, ¿no? Porque cuando el escritor
te dice todo lo que vos tenés que sentir, lo que tenés que mostrar, casi hasta el color que tenés que poner. Uno está absolutamente afuera. Sí, lo puedo hacer desde el lugar del oficio, pero no me pasa nada a mí acá adentro. Claro. Entonces, es algo, yo primero lo leo, después me pongo muy nerviosa, camino, me pasa eso. Camino, doy vueltas, se me cruzan estas imágenes y así, hasta que, no sé, en un momento por ahí engancho un color. Yo sabía, tenía en mente que ese rojo tenía que ser importante con ese general, pero no sé, es como una combinación más de sentimiento, de a dónde me lleva el texto y qué necesita. O sea, yo trato de escuchar por ahí, me sale bien por ahí, no, pero de tratar de escuchar qué necesita ese texto. No todos necesitan lo mismo, ni el mismo espacio, ni la misma manera de plantar el espacio. O sea, yo sentía que acá no era tan importante darles toda una referencia de espacio a los personajes, todo. No era necesario, porque también me parece que hay que, o sea, no hay que invadir tampoco el trabajo del escritor. O sea, es como una cuestión que hay que respetar las cosas. Permiso, Claudia, agrego una cosita porque me parece muy con lo que estás diciendo. No hay que respetar el trabajo del escritor y hay que respetar el trabajo del lector. Hay que dejarle trabajo para hacer. Exactamente. Entonces, hay que saber que cuando estoy haciendo esto somos tres. O sea, no es que esté especialmente pensando en un lector, pero sí sé que le tengo que dejar un lugar, que no puedo dejar todo. Es como invitarte a cenar, me comí toda la comida y te doy el plato vacío porque yo ya me la comí. Entonces, yo tengo que saber que hay que sugerir para que también el lector pueda encontrar también su lugar. A mí hay un par de cosas bueno, siempre que le escucho a Claudia me quedo pensando en los procesos de creación, porque ella dijo algo que me parece a mí muy interesante compartir con los que nos estén escuchando. Ella dijo, sí, podría hacerlo por el oficio, pero no me pasa nada. Con lo cual está diciendo que tanto el arte de la ilustración como el de la escritura, o por lo menos yo siento también lo mismo, es más que oficio. Es oficio, solo oficio, ¿es cierto? Hay otra cosa que tiene que pasarle tanto al que escribe, como al que ilustra, como a todo el que considere que está haciendo un trabajo creativo, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho, hemos hablado de eso en algún momento las dos, porque a mí me gusta mucho eso que ella dice, yo tengo que verlo. Y yo creo que la escritura, la narración, es una voz que hace ver. Digamos, si está bien construida, hace ver. Eso que decía, Chekhov decía, todo lo que escribimos debe poder verse. Si no lo vemos, cuando lo leemos, digamos, cuando leemos un texto, si no vemos eso que sucede ahí, bueno, se queda en una abstracción. Y cuando ella dice eso, quiere decir que eso que está escrito y todavía no publicado, la hace ver, ¿no? Cumple ese pedido de Chekhov. Sí, exactamente, es así. Cuando un texto no tiene una buena estructura, es imposible ver. Claro, claro. Es imposible ver. Claro. No. Claro. Entonces, está bien, ahí, por ahí pensaba en eso también en los libros para niños o los libros que están como orientados a ese lector primero, pero que también pueden ser leídos por grandes, vienen acompañados de ilustraciones, pero es algo que no sucede o que ha dejado de suceder. En su momento sí se hacían ilustraciones para acompañar los libros, se podría decir, para adultos. Y cuando aparece alguno, que son libros objetos
o de una tirada muy pequeña, pero ahí vemos también cómo el lector se siente interpelado por otro lenguaje que le va construyendo sentido, ¿no? La pregunta sería, Tere, ¿te gustaría tener tus libros que no son para niños, tenerlos ilustrados? Y Claudia, ¿alguna vez ilustraste algún libro que no sea para niños? O sea, es que en mi caso hay un libro que es el cuento Los Ahogados, editado por Babel de... Uy, se tildó. Se tildó María Teresa. María Sí. Teresa. Bueno, mientras intentamos Bueno, reconectar con mientras- María Teresa, contanos vos, Claudia. que esto que se llama Frontera. Esperamos. Bueno, Ahora se escucha. ahora Ahora sí. sí. Y luego, y en este momento, hay un libro que está en camino que es un ofrecimiento para editar un poema mío para adultos, digamos, un poema de mi poesía reunida, convertido en libro, con ilustraciones. Pero son cosas que vienen de los editores, digamos, ¿no? No es que yo escribo un poema para que sea publicado y convertido en libro, sino que alguien me escucha leer ese poema en una charla y me dice, yo quiero hacer una edición de un libro ilustrado con ese poema, que es un poema que se llama Genealogía, que va hacia atrás de las mujeres de mi casa. Bueno, todo se puede. Hay ediciones para adultos ilustradas exquisitas. Claro, son libros costosos, son libros, digamos, son ediciones, bueno, como exquisiteces, digamos, ¿no? Como si uno dijera, bueno, puede haber un libro solo de texto, pensando en un lector adulto o joven, solo de texto, porque permite una llegada a un público más masivo, un precio más económico. Eso también es interesante, ¿no? A mí, por lo pronto, me gusta la diversidad. Me gusta que algunos libros míos están en unas ediciones, digamos, más lujosas, como podría ser un Zapatero Pequeñito tapadura, por decir, ¿no? Y otros, a lo mejor, en una edición más de tapa blanda o que permite llegar a otros lectores. Todo es interesante por una razón o por otra, porque si no nos quedaríamos solo con un libro para un lector más de élite, digamos, en lo económico, ¿no? Entonces, son cosas que coexisten en el mundo del libro. Lo que no quiere decir que porque sea más económico o más sencillo tenga que ser feo, digamos, ¿no? Sino que lo estético esté cuidado con distintos grados de acceso. Como uno podría decir, es bonita una mesa de madera sencilla, rústica, y también es bonita una mesa lustrada con arabescos, qué sé yo. ¿No? Bien. Sí. ¿Y vos, Claudia? Bueno, mira, yo lo que he hecho es que he ilustrado por ahí cuentos sueltos para revistas en México, cosas así, cuentos para adultos, ¿no? Pero así un libro que esté destinado específicamente a adultos, no. Lo que yo sí creo, o sea, por un lado está lo que dice María Teresa, ¿no? Que hay una razón a veces económica, entonces el libro con solo texto puede llegar a más lectores, es más económico, no porque nosotros cobremos fortunas, No, no, no. sino No, por la costosa de las impresiones, ¿no? claro, exacto. Pero digo, a mí me parecería interesante que empezaran a existir más libros así. Exacto. No hay como un prejuicio de Sí, que el libro con dibujitos es para los nenes, ¿no? sí, Para sí, que vean. Y los adultos, bueno, los adultos ya somos grandes, somos personas importantes, no tenemos que estar viendo dibujitos y hay mucho de eso, ¿no? De ese prejuicio. Y lo que yo veo que ha sucedido con todo el boom de los libros ilustrados, así
como decíamos con María Teresa, el libro que permite un rango muy grande de edad. Puede ser para 5 como para 90 años, que han tenido mucho éxito y yo veo mucha gente adulta que los compra para sí. Y por ejemplo, ahora, recordando, bueno, lo que decía María Teresa, que yo estuve en Japón, cuando estuve en Japón, fui a un museo que queda en Nagano, en el campo, y después a otro en Tokio. Es la misma persona que es dueña de estos dos museos, los más importantes que hay en el mundo de ilustración infantil. O sea, y está hecho como si fuera, no sé, el Museo del Prado, no sé, una cosa de época, ilustradores de todo el mundo. Pero lo que me pareció más impresionante, el que está en Nagano, es una cosa bellísima porque es un edificio todo construido en madera que no tiene un solo clavo. O sea, tiene la técnica de encastre que hacen los japoneses. Es una cosa maravillosa. Entonces tiene salas con muestras de las pinturas, cosas con esculturas como de personajes, con cosas locas. Y tiene un patio increíble, con una vista así a árboles y reposeras. Y la gente adulta va. La gente no tiene que tener un niño para ir. A mí me sorprendió de una manera muy bonita. O sea, había gente grande que iba, una familia sin niños. Iban ahí, después se sentaban, se pasaban el día en el museo, mirando las cosas que acá tenemos más prejuicio de que, bueno, es para niños, ¿no? Si voy, no hay un niño a mano que llevar, qué vergüenza, no voy. O así, o no. Como ir al circo, tal cual. O como el teatro, por ejemplo. O el teatro, claro. Hay teatro para niños fantástico. Bueno, si no tenés un sobrino, está frito, no podés ir. ¿Por qué no vas y te sentás y lo ves? Bueno, en Córdoba se organiza un festival de títeres muy importante, latinoamericano, que lo organiza el Quique Di Mauro, que pertenece a la tradición de los Di Mauro titiriteros, y realmente es un espectáculo artístico conmovedor, y si uno no tiene un sobrinito para llevar, es como que dice, voy, no voy, es una cuestión vinculada desde el prejuicio, tal cual. Se siente raro, como en el cuento Ómnibus de Cortázar, se siente el único. Se siente con el buscador. Si puedo, quería agregar no sé si me escuchan. Sí, yo sí. ¿Sí? Quería agregar el hecho de que hay ediciones lujosas destinadas a público adulto, obras clásicas y contemporáneas con ilustraciones, porque hay editores que se dedican justamente a eso, a lectores con mucha posibilidad de acceso económico al libro, con mucha sensibilidad para celebrar esas ediciones bellísimas, porque también hay un autor adulto con deseo de mirar la imagen de calidad, de releer a veces eso que leyeron cuando eran chicos o jóvenes, y ahora leerlo con presencia de imágenes que verdaderamente son obras de arte. Yo creo que no importa si el libro es austero, porque La Hora del General es un libro para el cual dialogué con María Teresa, preguntándole si ella estaba de acuerdo en que este libro tuviera una versión muy sencilla. Ahí David, que lo tiene en la mano, lo estamos viendo como es una edición pequeña, con tapa blanda y, bueno, un papel obra, que si bien tiene su peso para que tenga también su rigidez el libro, pero digamos, es un libro austero gráficamente hablando, económicamente hablando, es muy, muy accesible, y tenemos el sueño de que si algún día esto se revierte, podamos llevar esas imágenes y esas palabras que uno, basta que se detenga en 3 líneas de María Teresa y encuentra ahí todo condensado, porque recién estaba pasando las imágenes y decía lo que leía de nuevo y esas 3 líneas que contenían todo el libro. Entonces, les decía a ellas que en algún momento, si esto se da vuelta a la rueda, podamos hacer con estos textos y estas imágenes ese libro ilustrado
de un porte mayor, con tapa dura y demás. Hay otro prejuicio. A veces la gente, cuando ve un libro para niños ilustrado, así en tapita blanda, no le da la importancia que tiene, pero al grande, que puede ser, no sé, una basofia, no digamos la palabra, al ser grande, esto es maravilloso, pero no lo vieron. Por eso, nada mejor que echar el ojo, que leer muy de cerca, que mirar esas imágenes, para tomar la decisión. Por eso es tan importante también formar libreros que acerquen el oído al público. Lo último y me callo. En algunas ferias donde tuve acceso a compartir un diálogo con estos editores de libros para adultos, ilustrados de muchísima calidad, ellos me dijeron al oído: Karina, creemos que estos son los libros que van a pasar el sedazo del libro electrónico. Los libros ilustrados, los libros que reproducen imagen, los libros para acariciar. Mira, Es verdad. sí, yo quería decir, también reforzar eso que dice Karina. La editorial puso todo a mi disposición para que hiciéramos el libro en el tamaño, pero fue un acuerdo entre las dos de pensar un libro, y la verdad que creo que estuvo muy bueno, porque miren el año que nos ha tocado, un acuerdo entre las dos de que fuera un libro que pudiera, por su costo, llegar a un público más amplio. Y bueno, me parece que ha sido una buena decisión, por eso vuelvo sobre aquella idea de que, bueno, en la misma editorial, a lo mejor otros libros míos tienen las dos formas, o una sola, tapadura o no, pero esa diversidad contempla también diversidad de lectores, y tiene que ver con un proyecto editorial, con una concepción ideológica de lo que es la edición también, ¿no? Bien, yo me he quedado sin imagen, ya voy a ver cómo lo soluciono eso, pero aprovecho para darle la palabra a los otros participantes por si quieren hacerle algunas preguntas a las autoras que están acá, a la editora. Está habilitado el micrófono como si estuviéramos en el cole. Hola. Hola, Camila. Sí, soy Camila de cuarto A. Y bueno, a nosotros nos habían dicho que hagamos algunas preguntas. Y bueno, mi pregunta era si alguna situación o persona te ha inspirado para hacer algún cuento, y si fue así, que si nos podrías dar un ejemplo. Las situaciones a veces son pequeños indicios. Por ejemplo, el cuento de Ahora que han florecido los cerizos. Yo tenía hace muchos años una alumna de taller que era de origen japonés, que se llamaba Keiko. Entonces, bueno, yo fantaseaba con algunas cosas, porque ella había ido a Japón, ya ves que me atrae el asunto. Ella había ido a Japón, y ella contaba un poco de su familia. Entonces, algo ahí se mezcla también con lectura. Yo tuve una época muy fuerte yo enseñaba el género maravilloso en un profesorado, que es un género que cuenta, digamos, pone los asuntos lejos en el tiempo y en el espacio para que la fantasía sea creíble. Y entonces, bueno, nunca uno aprende tanto como cuando enseña. Esto lo sabrán todos los que están enseñando. Entonces, bueno, tratando de enseñar ese género, también yo escribía mis cosas, hacía mis apuntes. Y también en algunos casos, algo de lo que he leído disparó el cuento. En ese caso está el epígrafe antes. Que es algo que yo hago bastante, que me aparecen estímulos a partir de frases que leo, de unas líneas de otros. Estamos siempre en deuda con otros, que han escrito, o que van a ilustrar, o que van a editar, o que nos van a leer. Bueno, gracias.
Paula, ¿querés seguir vos con tu pregunta? Sí, hola María, buenas tardes. Yo soy Paula de cuarto año A y queríamos preguntarte cómo se le ocurrieron los nombres de los personajes. Y bueno, por un lado así, como esa Keiko que les digo que tenía de alumna que no sabe que está ahí, porque después no la vi más, pero es eso que dice Claudia. Yo también necesito encarnar en lo que hago, en lo que voy escribiendo. Entonces, si sucede en Oriente, la protagonista no se va a llamar Luisa, digamos, y así, ¿no? Entonces, hay un mundo, digamos, si instalo en un determinado lugar el asunto, la historia, bueno, los nombres de los personajes tienen que ver con eso, los nombres de lugares, el modo de escritura, todo entra en ese universo, porque yo, aunque no fui nunca a Japón, yo me voy al Oriente en este caso, ¿no es cierto? Y bueno, si fuera otro tipo de relato, tendría otros nombres, mencionaría otros lugares, ¿no? Por ejemplo, ahí estoy viendo, está el Fuji, está la Keiko, está el Shogun, está Kioto. Kioto se escribe así, con la Y, todo va dando como un tono, ¿no? Eso voy buscando, un clima, un tono. Igual que en el proceso de ilustración, de lo que contaba Claudia, ¿no? Gracias. Sí, eso. Si yo de pronto le pongo a la protagonista, Luisa, por decir, y pongo otro nombre de lugar, inmediatamente lo saco al lector del clima. Lo saco. Exactamente. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros le queríamos preguntar si en alguna de sus historias se ve reflejado algún rasgo de su personalidad o experiencias personales. Y de maneras sesgadas, lo que uno es aparece. Pero aparece no en la voluntad de contar la propia vida, sino así, yo siento que hay algo en los cuentos, en esos cuentos particularmente, algo como de esta mezcla que digo de lo ético y lo estético, que también lo valoraba en las ilustraciones, en el trabajo en el arte del libro, porque, digamos, los cuentos van por esas verdades universales, digamos, esa cuestión, a ver, la violencia, el aprendizaje, el rechazo, digamos, son cuentos que trabajan no sobre una idea realista, sino sobre cuestiones más esenciales, más de algún modo entre poéticas o filosóficas, no sé cómo llamarlo, pero digamos, no en la voluntad de contar algo realista, que podría ser otro estilo de cuento y entonces tendría otros nombres, otros lugares, otra estética, otra forma de trabajar la palabra. Hola, yo tengo una pregunta, bueno, para las dos. ¿Cómo surge su amor por la escritura y por la ilustración? Y si esta siempre fue su vocación. Claudia. Bueno, para mí sí, siempre, o sea, lo tuve súper claro, chica. Y el amor por todo esto surgió porque yo cuando era muy chiquita, mis abuelos vivían en un pueblo, ¿no? Y mis abuelos tenían la librería del pueblo, ¿no? Entonces yo me crié ahí. Entonces era todo el tiempo, me sentaban ahí y me daban libros, ¿no? Y por ejemplo, me acuerdo, siendo muy, muy chica, un libro que era toda una historia de una niña con su papá y que vivían en París. Transcurría en París y vivían en una guardilla y no sé. Y yo me di cuenta que yo viajaba, ¿me entendés? Yo iba a
lo agarraba todo el tiempo ese libro, porque para mí París era una cosa, imagínate, yo vivía en un pueblo, en la provincia, ¿no? París como otro planeta, ¿no? Pero a mí no sé, yo miraba los dibujos y pensaba, como ya conozco París, ¿no? Y volví a ver el libro y bueno, y ahí fue como que pensé, no sé, siempre me enamoré de esto, porque es como una manera, no sé, de ir a otros mundos y después ya siendo más o menos adolescente, tipo 12, 13 años, fue el cine lo que me disparó a querer contar historias así. Por ejemplo, tengo súper grabadas algunas películas de Fellini, de haberlas visto y decir, quiero contar así. Bueno, no puedo hacer cine, pero lo puedo hacer con libros, ¿no? Claro. Entonces por eso pienso que es muy importante, que lo que estamos haciendo es muy importante para los chicos, para los jóvenes, ¿no? Yo recuerdo haber visto tenía 12 años cuando vi una película de Luchino Visconti, que es Muerte en Venecia, Ah, de una belleza increíble. Entonces, en el cine del pueblo, ¿te imaginas? Era la película en el domingo, ¿no? La matiné. Y bueno, la gente, mucho no entendía, o sea, se levantaban, iban, venían. Yo me acuerdo porque todavía me veo, donde estaba sentada, ese cine que ya no existe más, todo, y yo dije, yo sé que estoy viendo una obra de arte y que ahora no la entiendo, pero la voy a volver a ver cuando sea más grande. ay, no. Mucho eso. Y esa película la he visto infinidad de veces. Y porque es una manera de hacer un libro, es una ilustración también. Cuando él se sienta ahí al sol y ha hecho todo el esfuerzo por pintarse para verse más joven y el sol le empieza a derretir la tintura por la cara, es una cosa que uno dice, qué maravilla la vida vivir para recibir estas cosas de otras personas, de otros seres humanos. Bueno, ahí fue naciendo todo mi amor por esto. Y también, bueno, por la lectura, ¿no? Maravilloso. Sí, Muchas gracias. hermoso. Qué cosa, qué cosa. El despertar de una pasión. Por eso es que nunca sabe lo que va a provocar en los lectores Claro, con un claro. Es interesante que surja esa pregunta acerca Sí. del origen, Sí. especialmente en este momento en el que están nuestros alumnos, en la adolescencia, en Claro. donde se abre un universo de posibilidades y vivimos en una sociedad como bastante formateada en los sectores, en las clases medias, como para estudiar, después ir a la universidad y después empezar a trabajar. Y todo como un camino prefijado, y el arte se presenta como una posibilidad de resistencia frente a ese orden ya preestablecido. No sé cómo fue en su momento para ustedes, continuando la pregunta de la estudiante y después ya dando un cierre a este encuentro, si también representó un desafío al orden, a la norma. Sí, en mi caso, yo tuve, digamos, si la cuestión es que si tuve resistencia familiar o social para esto, no, porque en mi casa no había, digamos, no había éramos una familia modesta, yo soy primera generación, también era en un pueblo, soy primera generación universitaria, no había un mandato, digamos, para que yo hiciera ciertas carreras o no, si era algo que me gustaba, lo valoraron, pero lo que pasa es que yo no pensé que iba a ser escritora. Yo, siempre eso tuvo un lugar así como un lugar de vicio,
no sé, de hobby, no sé qué, hasta que se pudo, digamos, desarrollar ya cuando yo era una mujer. Yo estudié literatura porque quería enseñar y eso hice, digamos. Lo que pasa es que en el medio de eso también quise escribir como una cosa para mí primero y después eso fue tomando tal fuerza que se convirtió como ocupó un lugar principal, ¿no? Yo nunca pensé que iba a, comillas, vivir de la literatura o ese tipo de cosas. No, eso vino no hace tanto, digamos. Bien. ¿Y vos, Claudia? Bueno, yo igual, o sea, yo estudié Bellas Artes, carrera de Bellas Artes en una época muy accidentada, muy complicada, porque entré a estudiar con Isabel Perón. O sea que fue muy complicado, ¿no? Porque El golpe de Estado. sí tuvimos muchos cambios de profesores, o sea, la mayoría de los profesores que eran buenos, bueno, hubo profesores desaparecidos, y fueron cambiados por profesores horrendos, ¿no? Por gente, sí, por gente de 80 años, tal vez tenían mi edad, pero yo lo veía como de 80 años, no tenían ninguna experiencia, ningún interés, ninguna cosa, ¿no? Que solamente te decían, ay, sos muy chica para hacer eso, tenés que hacer lo que yo te digo cuando seas grande. Entonces, bueno, fue muy complicado, ¿no? Muy complicado. Pero bueno, de todas maneras, pensaba muchas cosas, quería ser arquitecta, pero porque en aquel momento sí, no tuve resistencia yo en mi casa, pero el entorno un poco como Bellas Artes, te vas a morir de hambre. Y además vas a ir ahí, y va a estar lleno de drogadictos. Te van a drogar, y porque esa era la idea, ¿no? La idea en aquel entonces. Entonces yo decía, bueno, tendré que ser arquitecta, cosa que ahora digo, me hubiera encantado ser arquitecta, porque amo construir. De hecho, ese cuento de Enos, de la Tere, o sea, ahí pude ser arquitecta Por un rato. ¿no? Pero dije, no, era como mucho más fuerte querer ser artista, pero imagínate que a los 17 años que entré, uno, no sé, no hay tantas cosas que tenga claras, ¿no? Pero bueno, y ahí, no sé, nunca pensé que iba a ser esto. La vida me fue llevando y yo me fui apropiando de eso, ¿no? Ahora no me imagino hacer otra cosa que no sea esto, ¿no? Bueno, sí, Tede. No, que hay gente joven, estudiantes, tenemos los estudiantes como nuestros receptores. Yo diría una cosa, que si uno quiere, si los chicos tienen ese despertar artístico, es bueno también que tengan alguna herramienta para trabajar de otra cosa vecina a eso, ¿no? Quizás, bueno, como vos mismo, David, enseñando, claro, enseñando o en una biblioteca o no sé qué, si escriben, no sé, o en una librería, no sé. Un trabajo, como me dijo una vez Andrés Rivera, un escritor necesita tener un trabajo que no le ocupe todo el tiempo, un medio tiempo de trabajo para que pueda también crear, pero que a la vez tenga esa firmeza, porque si no, digamos, puede haber, a veces va bien y a veces no, puede llegar a ser muy frustrante, y también el hecho de tener un trabajo de vivir que más o menos lo cubra uno un poco, le permite con la creación estar más libre de toda demanda, ¿no? Y eso es muy interesante. Hermoso. Pero lo que quiero decir es que mimen, porque, por ejemplo, ahora, bueno, cuando yo estudié no existía la carrera de diseñador. Ahora digo, ay, me encantaría ser diseñadora, porque, Claro, o sea, los elementos los tengo todos, pero claro. diseño.
No, ahora no, porque es otra edad, otra trayectoria, otro recorrido, pero cuando uno tiene 20 años o 25, 30, y bueno, es muy difícil vivir como artista tan joven. Sí. Muy pocos pueden joven. Es difícil, pero bueno, que no se detengan. Bueno. Ser más. Bueno, Tere, Perdón, Claudia, Karina. Sí. Perdón. Yo pido por favor que Tere nos lea 3 líneas. Ponelo en pantalla, ¿puede ser? Pongo lo que usted me diga. No sé qué. Y con esto. Enos, que es breve. ¿Ah? Brevísimo y que me diga Tere que quiere leer, que si quiere una página especial o... El de Enos pienso porque es el más cortito. Bueno, podemos hacer así. Yo los voy a despedir en nombre del colegio, en nombre de todos los que hemos estado presentes. Les agradecemos a ambas, a las tres, su presencia. Realmente es muy importante seguir apostando por este tipo de encuentros. Gracias a los chicos, a los docentes, a los directivos. Y bueno, vamos a cerrar este encuentro con la lectura de uno de los cuentos del libro. Así nos vamos todos muy contentos a nuestras casas. Muchas gracias a todos. Hermoso. Gracias, hermoso. Lindísimo, muchas gracias. Tere, ¿querés ir a Enos? O como vos digas. ¿Tenés ahí Enos? Sí, ahora lo ponemos. Aquí está. Se ve más o menos. Uy, perdón. A ver. Ahí se ve. Un poco más arriba. Ahí. Más arriba. A ver, Había ahí. un hombre que hacía casas. El hombre se llamaba Enos y era el mejor constructor de cuantos se hubieran visto. Siempre eran sus casas las más hermosas, las perdurables. En cierta ocasión se le acercaron 2 aprendices y le dijeron: un día morirás y no habrá quien haga lo que tú haces. ¿Por qué no nos enseñas el secreto de tu arte? Enos pensó que lo que le pedían los aprendices era razonable y le entregó generoso cuanto sabía. Pero una vez que aprendieron, pensando que ya eran grandes como el maestro, lo despreciaron y se alejaron de él. Y lo que Enos cobraba 80 dineros, ellos cobraban 70, y decían que sus casas eran más baratas e igualmente resistentes. Así la gente dejó de valorar a Enos y se conformó con las casas de los aprendices. Enos empobreció hasta faltarle incluso lo necesario, pero ni aún en la miseria aceptó hacer casas que no Aprieta triángulo, Juan. Ay, joven que sí. Bueno, Tere, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Y nos estaremos encontrando en algún otro momento. Gracias, Claudia, también. Gracias. Por tu participación. Gracias, Karina, por las imágenes y por estar también aportando estos libros que desde acá, desde Córdoba, salen para formar nuevos lectores, como decías antes, para encontrar nuevos lectores que disfrutan de estas obras. Muchas gracias. Gracias. A los profesores y a los alumnos, a todos. Preciosa la tarea. Gracias, saludos a todos. Sí. Adiós. Adiós. Gracias. Gracias, chicos, también por estar.